es el título de este ciclo de charlas políticas organizadas por el Círculo para que conozcamos de primera mano las proposiciones de las personas que aspiran a la alcaldía en Sanlúcar de Barrameda. Hoy nos acompaña el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Durante 35 minutos va a explicar sus propuestas para mejorar nuestra ciudad. Es una persona joven, licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, que comparte la pasión por la política con su familia, impregnándose de ella en su casa desde pequeño. Esta vivencia hace que conozca bien los entresijos del partido al que representa y al que se afilió en 2001. Fue secretario general de Juventudes Socialistas desde su ingreso en el PSOE en el año 2009. Durante 4 años estuvo de concejal en la oposición y a partir de 2007 en el gobierno, pasando en esta etapa por numerosas delegaciones, lo que le ha dado un bagaje fundamental en la gestión y una experiencia provechosa para su posterior cargo de alcalde. Entre las delegaciones de las que fue responsable se encuentran personal, recursos humanos, urbanismo, régimen interior, seguridad ciudadana, empresas municipales, etc. Ha sido portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcaldesa hasta el año 2013, fecha en la que asume la alcaldía. Desde septiembre de 2012 es secretario general del PSOE de Sanlúcar y miembro del Comité Provincial. Defiende con pasión las siglas del PSOE y se siente orgulloso de ser socialista. El incremento de las ayudas en servicios sociales debido a la situación que afrontan muchas familias necesitadas de la ciudad y el impulso revitalizador a algunos proyectos han marcado la breve etapa de este candidato como alcalde. La plaza de Abastos es el más significativo. Según él mismo ha declarado, afronta esta campaña electoral con normalidad y con la tranquilidad del trabajo bien hecho, hasta donde llegan, como siempre, las posibilidades del ayuntamiento. Para la campaña, su premisa fundamental es: no voy a prometer grandes proyectos ni obras faraónicas, sino medidas dirigidas a mejorar la ciudad y la calidad de vida de los sanluqueños. Tiene la palabra don Víctor Mora Escobar. Buenas tardes y muchas gracias, Pilar, por la presentación. Se nota que nos conocemos desde hace tiempo. Y agradecer también al Círculo por la oportunidad que una vez más nos da para que nos podamos dirigir a todos vosotros, que después podamos tener las preguntas y ese contacto directo con el público. Y voy a comenzar recordando, como hace unos meses también tenía esta oportunidad que nos brindabais, creo que se llamaba De cara a las elecciones o en vista un año a las elecciones, y comenzaba como quiero comenzar hoy. Comenzaba diciendo que iba, y quería ser honesto con vosotros y conmigo mismo, iba a decir todo lo bueno que habíamos conseguido, pero había una serie de proyectos que no iban al ritmo que me gustaban y que iba a poner todo mi empeño, todo el trabajo para sacarlo adelante. Y por eso decía que voy a empezar, como comenzaba hace unos meses, hablando de una serie de esos proyectos como fue la Casa del Carril, en la que, bueno, haciendo un breve resumen, sabíais que una casa que en 2005 tenía la consideración de que tenía que ser derribada, ¿no? Estaba en ruina inminente. Decía después, con una serie de reivindicaciones, tanto de partidos políticos como de asociaciones, que fueron a la Junta, ¿no? Y la Junta de Andalucía, la Delegación de Cultura, pues decía que había que no podía, que no entendía la demolición total, y a partir de ahí, pues como sabéis, pues comenzamos esos años en los que nos quedamos un poco el ayuntamiento en tierra de nadie. Cuando llegué a la alcaldía, ya lo decía, en esos momentos tenía que tomar decisiones, porque al fin y al cabo gobernar significa tomar decisiones. Y pedí que quería saber cuál era el estado en el que se encontraba realmente la casa. Para eso encargamos desde la Gerencia de Urbanismo un estudio, una empresa experta, externa además, de un enorme prestigio, y con los resultados lo trasladamos a la Junta de Andalucía, los cuales, después de una serie de aclaraciones, pues está lo que está, y vemos, como os decía, cómo hemos avanzado en este tema, como en estos días ya está en la obra, pronto va a estar abierta, en esta semana creo, va a estar abierta ya la calle, y la otra parte, el propietario, tendrá que rehabilitar lo que así se considera en el estudio. El siguiente aspecto con el que comenzaba diciendo que había avanzado menos de lo que me gustaba, pero que no iba a dejar de trabajar, era la depuradora. Y también hacía un breve resumen de una depuradora que llevaba en Sanlúcar más de 20 años
ahora no era momento, ¿no?, de echar la vista atrás y buscar culpables. Es cierto que cuando se realizó no hubo unas miras de cómo iba a crecer la ciudad, ¿no? Pero bueno, es cierto que estaba allí, no era el lugar idóneo, eso lo teníamos decidido. Hemos trabajado para que el traslado se lleve a la zona de Algaida, porque además se podía aprovechar el agua para el riego, y además va a estar situado junto a una balsa que hemos conseguido con la gestión, con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que la Comunidad de Regantes, con una inversión de 3 millones de euros de subvención, pues la pueda llevar a cabo, que es fundamental para la agricultura, que es un sector productivo básico en Sanlúcar. Pues bien, hemos conseguido, después de muchas reuniones, de hacer ver la importancia que tiene la depuradora para la ciudad, ese traslado, que fuera los presupuestos de la Junta de Andalucía, con una partida de 500.000 euros, y además, bueno, que no solo vayan los presupuestos, porque es verdad que a veces uno dice, bueno, van los presupuestos, pero después se hará o no se hará. Pues ya se ha licitado, tuvimos en estas semanas atrás una reunión con 25 empresas y nos han comunicado que a final de mes se va a adjudicar esta obra, que tiene un plazo de unos 14 meses, se va a adjudicar la redacción del proyecto, como decía, con una obra muy importante de una cuantía en torno a 25 o 30 millones, que es a largo plazo, pero como veis, os decía que teníamos que avanzar y ya hemos dado unos grandes pasos en ese sentido. Y el siguiente tema que traía aquí hace unos meses era el del mercado, y recuerdo que estábamos justo en esa discusión, ¿no?, sobre si el lugar donde se iba a llevar a cabo el traslado era el idóneo o no, y hoy, después de estos meses, podemos decir que hemos aceptado, que se ha llevado a cabo el traslado y está haciendo todo un éxito, con una inversión a pulmón del Ayuntamiento de 600.000 euros, en el que recordaréis cómo era una necesidad para la ciudad, como había muchos de esos pequeños comerciantes que prácticamente iban a cerrar, estaban dejando ya los puestos porque es que no podían continuar así, y ahora no solo se está manteniendo ese empleo, sino que están contratando a más gente por el éxito que está teniendo, no solo de los que vienen de fuera, sino también de muchos sanluqueños y sanluqueñas que habían dejado de ir a comprar mercado y que ahora han vuelto a comprar. Pero claro, la otra polémica era que cuánto iba a tardar esa obra en realizarse, cuánto tiempo iba a estar en la calzada. Pues lo hemos coordinado para que desde que estaba el traslado, prácticamente a la vez ha comenzado las obras de rehabilitación que, como sabéis, ya la estamos ejecutando. Por eso digo que en esos tres aspectos, que hace unos meses os decía que habíamos avanzado menos de lo que me gustaba, muchos de ellos lo hemos resuelto y en otros hemos avanzado muchísimo. Habéis visto cómo he hablado de inversión, y para que lo entendamos tenemos que hablar después de economía. Y esto sé que hay algunos que no les gusta cuando hablamos de economía, porque para que sepamos dónde estamos, tengo que recordar de dónde veníamos, y esto es lo que no les gusta a algunos. Pero bien, podemos decir que cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos un ayuntamiento en ruina, pero en ruina de verdad, en la que los propios que se iban decían que no íbamos a aguantar 6 meses, porque es que, bueno, sabían cómo habían dejado, ¿no?, el ayuntamiento. Hoy estamos aquí, 8 años más tarde, con más fuerza, con más ganas, con más ilusión del trabajo hecho. Pero además, cuando decía que nos habían dejado 108 millones de euros de deuda, nos decía además con limitaciones al alcance, que os explicaba lo que era, pero ahora lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Eso significaba que la propia auditora, porque lo hicimos con una auditoría externa, no sabía decir si nos podía venir algún tipo de sentencia judicial, que vino. Nos vino hace muy poco $500.000 de euros de una sentencia judicial en la que nos decía que teníamos que pagar por una serie de facturas de donde se llaman los residuos, las cuales, y esto también me vale para aquellos partidos, ¿no?, que dicen que solo se va a pagar la deuda legítima y no la ilegítima, que yo no sé quién va a ser que decida cuál es la ilegítima, porque nosotros de esa factura que nos llegaron dijimos ante el juzgado que era una factura que se había firmado el día antes prácticamente de llegar nosotros al gobierno en 2007, que no había ningún pliego, no había ningún tipo de contratación, que además habíamos comprobado como 12.000 euros nos costaba a nosotros al mes cuando llegamos al gobierno, y esa factura era de 45.000 euros al mes. Pues muy bien, pese a eso tuvimos que pagarla porque nos lo decía un juez. Por eso digo que esto es lo que nos enseñó lo que eran las limitaciones al alcance, y esto también me sirve de base para preguntarme a aquellos que dicen que solo se va a pagar lo legítimo, que quién va a ser que decida lo que es ilegítimo, porque ante el juez nos dio la razón pese a que entendíamos que la teníamos. Pero bueno, digo que pese a esa situación, en estos años hemos conseguido reducir la deuda en 50 millones de euros, hemos pagado en los últimos años, en estos últimos 4 años, 55 millones de euros a proveedores.
somos de los pocos en la provincia que estamos pagando en menos de 60 días y lo más importante, pese a lo que ya he dicho que es importante, es que vemos la luz al final del túnel, es decir, que con esta gestión seria que estamos realizando, pues entendemos que sobre 2019 podremos decir que el ayuntamiento estará saneado y que no tendrá deuda. Y esto lo hacemos cumpliendo. Y también lo quiero decir porque he visto en estos días, ¿no?, como hay algunos partidos que en esta subasta que se convierte en las elecciones prometen todo y a todo el mundo le dicen lo que quieren oír. Y también yo soy los que dice que sí, que lo digan, pero que expliquen cómo. Y me explico rápidamente. He escuchado como dicen algunos, bueno, vamos a reducir la basura en un 50%. Está bien, pero quiero que nos entendamos, vamos a ver. Los ingresos por la basura, ¿no?, en el ayuntamiento está en más de 5 millones de euros. Entonces, si lo reduce a la mitad, más o menos, pongamos 3 millones de euros. La aplicación es fácil. ¿Qué impuesto va a subir hasta 3 millones de euros que lo va a reducir para que se compense, o a quien va a despedir para que se compense por el otro lado? Y además, hay otro de los aspectos que nos preguntamos. La basura es ahora mismo el impuesto más progresivo que tenemos. ¿Por qué? Me explico. 5 euros en los extrarradios, 7 euros en las barriadas, 10 euros en el centro, 15 en los unifamiliares, en los duples, y 22 en las casas solariegas, entendemos las más grandes. ¿Se va a reducir a la mitad en todas? ¿Da igual que viva en el extrarradio a que tenga una mansión? Eso tampoco se explica, porque si lo que se habla es de la basura industrial, este año ya hemos reducido, no el 50, mucho más, porque después del contacto con los empresarios, del contacto con esos pequeños comerciantes, hemos pasado la tasa de 43 euros a 17. Por eso digo que ahora que entra pues esa subasta de las promesas electorales, yo sé lo que opina, que todo lo que os digan, preguntéis cómo se va a hacer, porque si no, difícilmente se puede hacer. También, ¿qué es lo que hemos conseguido durante todo este tiempo? Sanear las empresas. También he escuchado durante tanto tiempo decir, bueno, que aquí se está privatizando todo, o que vamos a rescatar las empresas. Bueno, si es que las empresas son públicas. En el ayuntamiento tenemos, mira, la empresa de la residencia de mayores pública, la empresa de mantenimiento de colegios, de limpieza es pública, y la empresa de limpieza es pública. Entonces, bueno, todas son públicas y ahora hemos conseguido sanearlas. La hemos saneado porque con la nueva ley que aprobó el gobierno del Partido Popular, si a 1 de enero de 2015 tenían pérdida, tenían que desaparecer. Y cuando hablamos de desaparecer, no hablamos de desaparecer cualquier cosa, hablamos de desaparecer 300 familias que viven de estas empresas. 300 familias que trabajan, que hacen una enorme labor en Sanlúcar, en el ayuntamiento, con nuestros mayores, con los colegios, en la limpieza. Pero ¿qué es lo que hicimos? Comenzar a sanearlas. ¿Qué es lo que hemos conseguido? No solo sanearlas, salvar estos puestos de trabajo, sino además invertir. Y claro, también aquí hay que tomar una decisión, porque, bueno, ahora con el tiempo sí se puede decir. Y como veían que pagábamos, como veían que el ayuntamiento comenzaba a funcionar, es verdad que también vienen a tentarte, como yo digo, y a ver si tú defiendes lo público o no. Y hemos tenido empresas privadas que han venido a interesarse por privatizar el servicio. Y es que además te lo ponen fácil, te tientan, como yo digo, porque claro, dicen, vamos a ver, esta empresa, pongamos la de limpieza, más de 5 millones al año, además que se gasta porque es liquidez que inyectamos, pero bueno, los 3 primeros años no pagáis nada. A partir del cuarto me pagáis el corriente y me pagáis una parte de lo anterior. Claro, eso te hace a los que quizás no tengan vista en el futuro, pero sí al cortoplacismo, decir, bueno, pues encantado, en 3 años tengo 15 millones de euros líquidos y después esto que lo pague el que llegue y que arregle. Cosa que no hemos hecho, que hemos mantenido lo público y además hemos conseguido sanearla. Por eso digo que la labor es difícil. Y sobre todo con un presupuesto, para que lo entendáis, en el Ayuntamiento de Sanlúcar, que vamos a hablar entre nosotros, Sota, Caballo y Rey. Mira, el presupuesto municipal es 59 millones de euros consolidados. Es decir, consolidado significa ayuntamiento, empresas, gerencias, todos, ¿no? Consolidados. Y para que hagáis una cuenta, de aquí podemos decir que 34 millones más o menos capítulo 1. 9 millones seguridad social y hacienda. Lo nuevo y lo antiguo que estamos pagando. De 2007 a 2015 hemos pagado 80 millones de euros a seguridad social y hacienda. Digo también como dato para que se sepa cuando la gente dice, bueno, ¿en qué se invierte los impuestos? No cuando se pagan. 5 millones a banco, pero claro, 5 millones a banco que podían ser 10, sino que conseguimos, cumpliendo, porque este ayuntamiento cumple, conseguimos que los préstamos fueran
de corto a largo y que el terreno de proveedores pasara de 10 a 20 años. Por eso son 5 millones. 2 millones, por ejemplo, al consorcio de bomberos, 2 millones que pagamos a Endesa por la luz de la ciudad, 1,5 millones donde vamos a llevar los residuos, ya de 59 millones, creo que he dicho más de 50 millones, para que veáis dónde están los márgenes de maniobra cuando se llega a un gobierno, ¿no? Y pese a eso, como os decía, hemos invertido. Mira, en estos años, y os voy a hacer un breve resumen, hemos invertido en limpieza en este último año 3 barredoras, una que nos llega además mañana, un camión de baldeo, cubas, contenedores, papeleras. Hemos invertido también en, y yo os invito a ese ejercicio, que miréis los presupuestos y los programas electorales prácticamente de todos los partidos, incluido el nuestro, de los últimos 20 años. Y veréis cómo se decía, Sanlúcar necesita una casa de la juventud. Pues ya tenemos una casa de la juventud, en Bajo de Guía, con un edificio que tiene una magnífica sala de proyecciones, una sala de reuniones, que tiene una sala de estudio. Y después recordáis, porque es verdad que a veces la memoria se hace corta, ¿no? Recordáis cuando decían, cuidado con el conservatorio. Los padres, las madres venían allí a la puerta del ayuntamiento. Cuidado con el conservatorio, porque se van a tener, dada cómo se encontraba el edificio, ¿no? Los niños y las niñas de Sanlúcar se van a tener que ir a estudiar a Jerez. Bueno, pues tenemos un conservatorio que ahora mismo es la envidia de media Andalucía, con una inversión de 2 millones de euros, en el que hay 200 niños y niñas de Sanlúcar que estudian aquí y una plantilla de 11 profesores. Y además recuperamos un edificio emblemático, como es la Casa de Maternidad, en la que habéis nacido muchos de vosotros, yo mismo he nacido, y por eso me he ahorrado tener que contar aquí mi árbol genealógico, porque como yo he nacido aquí no tengo que justificarme de que nací en Sanlúcar, y eso nos ha ahorrado tiempo. Pero claro, también tenemos después, y recordaréis, porque a mí, claro, es que yo desde el principio estaba allí y recuerdo, ¿no?, las dificultades que teníamos. Y recuerdo cuando veíamos la calle Puerto. ¿No recordáis la calle Puerto? Y como decíamos, cómo los accesos a Sanlúcar, cómo todos los turistas que vienen a Sanlúcar, que entran por ahí, van a ver la calle, cómo se encuentran. Bueno, pues la calle Puerto, 856.000 euros, en 3 fases. La última la hemos terminado hará prácticamente un mes. Y recordaréis también el centro de congreso. Pero claro, es que para que el centro de congreso fuera posible tenerlo, que lo hemos conseguido, y en el que además se están realizando exposiciones empresariales que prácticamente están siendo las únicas en la provincia, y ahora tenemos prevista con la Asociación de Empresarios una dedicada a Manzanilla, teníamos que haber trasladado a la policía. Y recordáis cómo se encontraba aquel edificio antes de rehabilitarlo y antes de que pudiéramos mandar la policía. Yo lo sufrí porque era delegado de Seguridad Ciudadana en esa época. Y cuando en Sanlúcar llovía, lo primero que se quedaba incomunicado era la jefatura de policía. Bueno, y no hablar de los vehículos, porque cuando llovía, recuerdo la primera experiencia, y Miguel se acordará que también tuvimos nosotros suerte ahí. Llegamos en julio al gobierno y en agosto fue la primera vez que inundó la carrera de caballos, se suspendió, bueno, desde la guerra fuimos en un coche de policía que no le cerraba la puerta y que por dentro se llovía. Eso es lo que había. Y ahora tenemos vehículos nuevos, motos nuevas, incluso ahora, en el día de hoy, hemos ya pedido presupuesto para 3 nuevos vehículos. Eso es lo que hemos ido invirtiendo. O no os acordáis quizás también la importancia que ha tenido pues, la carretera de la Jara, ¿no?, con aquellos palos tan peligrosos que era una demanda histórica, la carretera de la Argaida. Han sido muchas las inversiones, como digo, que hemos ido realizando y podría estar aquí hablando muchísimo tiempo de ellas. Y también quiero que lo veáis con esos márgenes que os decía antes del presupuesto y tal como veníamos. De ahí que cuando ahora, llegaba el momento de las elecciones, yo le pedía a los compañeros y compañeras de cara a elaborar el programa, les pedía varias cosas. Primero, que yo no quería un programa de hecho a la antigua usanza. Un programa de los que son 100 folios, en los que de verdad que ponemos mucha letra, en lo que hay mucho eslogan vacío detrás, que se queda con la frase esa cuando dice, bueno, pero explícamelo, ya no hay nada que explicar. Y yo les pedía que tomáramos, de verdad, medidas concretas. Que continuáramos con las pequeñas cosas, porque esa ha sido realmente tanto la economía, tanto lo que hemos hecho en la gestión económica, como esas pequeñas cosas han sido el secreto de nuestra gestión. Y hemos ido a barriada ese contacto directo de 24 horas, porque es verdad que aquí un alcalde, siempre decimos el alcalde necesita 24 horas, pero también los concejales necesitan 24 horas. Aquí no es necesario que haya uno por barriada, lo que hace falta es que los que estén trabajen, que los que estén dialoguen y que los que estén se gestionar. Eso es lo que hace falta de verdad, no que tengamos uno por barriada. Hace falta concejales,
y un equipo implicado y concienciado. Por eso digo que con ese contacto directo hemos aprendido mucho, porque los vecinos te hacen aprender. Y tú estás en el despacho y quizás dices, aquella barriada yo le pondría, y después tú vas a la barriada y te dices, no, si es que no queremos eso, esto es más fácil. Si es que lo que queremos es un banco, porque aquí por la tarde nos venimos a tomar fresquito y no tenemos banco. Y es que a lo mejor te dice, lo que necesito es que me haga un rebaje en el acerado, porque un vecino ahora mismo tiene problemas de discapacidad y no puede acceder a su casa. O es que a lo mejor nos pide que llegue el autobús, fijar el autobús. También recordad, en Sanlúcar hemos este último año 3 nuevos autobuses y un microbús, otra de las demandas históricas. Eso que unía el barrio alto con barrio bajo, y que decíamos, Sanlúcar es la única ciudad sin microbús. También hemos tenido en estos años microbús. Pues bien, como os decía, que llegara el autobús a Los Llanos o a Martín Miguel era una de esas pequeñas cosas, pero que le hace la vida mucho más fácil a los vecinos. O peatonalizar bajo de guía. ¿No os acordáis la polémica que teníamos? Hablaba antes de la calle Puerto, pero después decíamos, bueno, claro, y cuando uno llega bajo de guía, ¿no?, un lugar emblemático en Sanlúcar, ¿cómo puede ser que estén las motos, los coches, las mesas, los niños? Eso era un problema. Que si la policía está, pero solo está el fin de semana, bueno, pues lo hemos peatonalizado, sin problema, con consenso, con diálogo, y a día de hoy, sin tanto bombo, pero a día de hoy es ahora mismo un referente y también se puede estar allí disfrutando de la gastronomía y del turismo. Por eso decía de esas pequeñas cosas importantes. Y en cuanto a las otras cosas, a las que hiciéramos, a las inversiones que fueran de mayor relevancia, yo les decía que yo no quiero engañar a nadie. Yo, cuando tomé posesión, recuerdo que dije 2 frases. Fui muy corto y decía, este no ha prometido nada. Digo, no, yo prometo, trabajo 24 horas y decir siempre la verdad. Y no he querido cambiar. Sí, yo decía, voy a trabajar, los grandes proyectos no los vamos a abandonar, no los vamos a guardar en un cajón. Pero si a día de hoy yo no tengo inversión propia o garantía de inversión de otras administraciones, pese al diálogo que vamos a mantener, pese a que lo vamos a trabajar, yo no lo prometo. Yo no lo prometo. Porque sería engañar a los ciudadanos, engañarme a mí mismo por lo que me propuse cuando llegué, ¿no?, como alcalde. Entonces, de esos proyectos de mayor inversión, yo les decía a mis compañeros y compañeras que yo lo que quería era que dijéramos cómo lo íbamos a hacer. Y si no podíamos explicar cómo hacerlo, no lo decíamos. Aunque fueran 10, 12, 15 medidas, me daba igual, pero eso es lo que íbamos a hacer. Entonces, vamos a hacer los accesos por la carretera del puerto. ¿Por qué y cómo lo vamos a hacer? Porque ya conseguimos los de Jerez. El ayuntamiento puso su parte de ese convenio con la Junta de Andalucía, puso su parte de los accesos por la carretera Chipiona, que era el saneamiento y el abastecimiento, y ahora falta la parte de la Junta que tiene que hacer la parte de arriba, es decir, el asfaltado, el acerado y todo esto. Y ahora, por parte de nosotros, teníamos que hacer lo que quedaba de los accesos por la carretera del puerto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácil. Os hablaba antes que con esa gestión económica importante que hemos hecho, con esa gestión económica eficaz, hemos tenido un núcleo financiero. Y en estos meses hemos podido concluir esta obra que va desde la entrada de Sanlúcar hasta las playas por el 5º centenario, y hoy mismo ha empezado ya a faltarse esa otra obra que va desde la entrada de Sanlúcar por la vía hasta la zona del puerto pesquero y de la entrada a las cooperativas. Esa ha sido una inversión de en torno a 1,5 millones de euros. Pues bien, como el año que viene terminamos de pagarlo, con ese presupuesto que ya tenemos, con esa inversión que hemos realizado, cuando la paguemos, vamos a poder ejecutar los accesos a la ciudad que falta por la carretera del puerto. Otro proyecto que tenemos importante, bueno, este proyecto lo voy a explicar, pero antes tengo que entrar a ver, ¿no?, ese proyecto de... me sobran 9. Un proyecto importante de futuro, pero también de presente de la ciudad, como es el proyecto del 5º centenario, que aquí ahora, recuerdo cuando vine hace unos meses que me decían algunos de ustedes, bueno, es el único candidato que habla de este proyecto. Ahora ya han hablado más. Ahora han hablado más porque se han dado cuenta que con trabajo esto sale. Hemos conseguido esa sesión por parte de la Junta del Castillito y hemos trabajado con una comisión. Pero es que intentaron poner piedra en el camino. Es que recuerdo como quisimos que participaran todos, los mismos que estáis en la comisión, más además una fundación muy dedicada, ¿no?, y también que se ha dedicado a este tema, y un representante de cada grupo político. Y aprovechando que ese día, en el pleno, y además ese día hubo varios puntos importantes, nos faltaba un voto, no lo votaron. Es decir, ahora que digan, es que el ayuntamiento le ha hecho de espalda, no, el ayuntamiento dio la oportunidad, se intentó poner piedra en el camino, pero cuando se vio
que íbamos en serio y que hemos trabajado, ahora se quieren ir. Yo, bienvenidos sean todos los que se unan, porque este es un proyecto de ciudad, no es un proyecto personalista. Pero si van a construir, si van a destruir, que se queden donde están. En este proyecto decía que a través de la ITI, que es una apuesta que se va a hacer por la provincia de Cádiz, ¿no?, de varias administraciones, pero en la que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo enorme, vamos a hacer ese eje patrimonial de semipeatonalizarlo desde el castillo hasta el Palacio Municipal, en el que vamos, como digo, a semipeatonalizarlo, poner unas iluminaciones adecuadas, ¿no?, a estos monumentos, dotarlo de zonas wifi, que pueda haber aplicaciones móviles para que se conozca la historia. Vamos también con estas ITI que os he dicho antes a mejorar la fachada litoral, y sabéis que el paseo marítimo se ha convertido en el principal paseo de Sanlúcar. Pues bien, al llegar al polideportivo se estrella y lo que vamos a hacer es eliminar el muro que hay ahora mismo del polideportivo, aprovechar el espacio público de dentro y ampliar ese paseo uniendo el deporte con el turismo, con el medio ambiente, porque tenemos el Coto de Doñana enfrente. Vamos a seguir apostando por la participación y hemos quedado con un proyecto participativo además que va a ser pionero y que sé que nos va a salir bien y lo vamos a llevar de ejemplo a otras barriadas en Bonanza, y vamos a hacer la plaza que tenían enfrente, pues la vamos a hacer de manera participativa. Los vecinos van a presentar las ideas, los técnicos municipales van a redactar el proyecto. Esto lo vamos a hacer con el antiguo PEP. Vamos también a hacer el centro de participación que hay en la Dehesilla, que va a ser un centro multifuncional de estos antiguos centros cívicos, pero modernizados, con actividades necesarias y con las necesidades de Sanlúcar, y un proyecto importante. Un proyecto que hablamos antes de que el Ayuntamiento tiene una serie de competencias, entre ellas no está el empleo, pero hemos puesto todo lo necesario para favorecer el empleo, y cuando la Junta de Andalucía pues nos ha dado la oportunidad en estos planes de empleo de jóvenes, de mayores de 30 años y de inclusión social, en el que hemos podido tener una inversión de casi 3 millones de euros, la hemos completado también con el Ayuntamiento, y hemos tenido, y aún tenemos, durante este año en torno a 1.100 sanluqueños y sanluqueñas contratados y trabajando en Sanlúcar. Y hemos visto también con los presupuestos municipales la necesidad de que el colectivo de mayores de 45 años pues tenga la opción, porque es un colectivo que tiene muchas dificultades para acceder al empleo, pues que tenga la opción de trabajar con un presupuesto municipal que llevamos dentro de un plan de choque en servicios sociales. Pero como digo, no es nuestra competencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos favorecer que se genere empleo? Y hay muchos emprendedores. De ahí que vamos a crear una escuela de emprendimiento, que vamos a hacer con los fondos Profea, con esos mismos que hemos hecho el centro de congresos, y que vamos a finalizar el mercado el año que viene, pues cuando acabe, en el edificio de sus maestros. Vamos a tener un edificio de 3 plantas en el que vamos a dedicar a los emprendedores, en el que va a haber, y además que lo hemos consensuado con los empresarios y le parece una magnífica idea y necesaria, en el que va a haber oficinas, despachos, cafeterías, salón de actos y zonas coworking, porque hemos también detectado que hay un nuevo modelo, ¿no?, de emprendedor, de forma de trabajar, que muchos pueden trabajar desde casa, pero necesitan un contacto a veces para el trabajo y no lo van a recibir en su casa. Pues vamos a tener estas pequeñas oficinas en las que por hora o por día puedan tener acceso. Y esto, como digo, va a ser un referente del emprendimiento no solo para Sanlúcar, sino que entiendo para la provincia. Para acabar, porque ya veo que me voy a agotar tiempo y quiero cumplir con lo que hemos pactado, habéis visto cómo he intentado explicar de una manera resumida, espero que os haya servido, de dónde veníamos, cuál es el presupuesto real del ayuntamiento, y que al final el presupuesto es el mismo para todos. Lo que nos diferencia unos a otros es cómo lo gestionamos, qué es lo que hemos hecho, y me faltan muchas cosas por decir, y qué es lo que vamos a hacer. Pero eso sí, explicando lo que vamos a hacer, cómo lo hacemos, porque los ciudadanos ya están cansados de falsas promesas. Así que muchas gracias a todos y ahora pues me presto a vuestras preguntas.